Buen día, compañeros. No sé si me escuchan bien. Buen día, sí, todo bien. Gracias por la confirmación ahí. Vamos a iniciar hoy. Bienvenidos al curso. Esta es la primera clase oficial ya de nuestro curso, entonces vamos a iniciar hoy. Hoy vamos a tocar unos temas muy importantes, como es la formación de grupos en laboratorio. Vamos a verificar que ya todos están asignados en el ETT para evitar inconvenientes más adelante. Vamos a también a leer el programa del curso que ya está confirmado por el ingeniero. Y también vamos a ver el enunciado de la práctica número 1, que también ya está aprobada por el ingeniero, para que podamos ir empezando a trabajar y que tengan el tiempo suficiente, ya que la práctica 1 en principio estaba destinada para la próxima semana, dejarla miércoles 31, pero debido a que hay feriado por temas de universidad, entonces se las voy a dejar esta semana, así prácticamente tienen una semana extra y pueden seguir avanzando y antes que les dejen proyectos de otros cursos si tienen tiempo para ir trabajando. Entonces, no sé si de momento alguien tiene alguna duda. Si no tienen dudas, pues podemos seguir. En la primera clase de Bases 2 es prácticamente un repaso de lo que vieron en Bases 1, ya que puede ser que muchos hayan ganado, digamos, el semestre pasado Bases 1 y vengan a Bases 2 y tengan el tema muy fresco, lo cual es excelente, pero hay personas que también que, por ejemplo, no ganaron Bases 1 el semestre pasado, ganaron, digamos, hace 12 meses, por así decirlo, y tienen, por ejemplo, los temas un poco olvidados ahí. Esa clase más que todo para refrescar un poco la memoria y tener todos, ir todos de la mano para que los temas posteriores no sean de complejidad. Así que vamos a empezar. Primero vamos a empezar con el programa del curso para que vayan conociendo cómo va a ser la ponderación del curso, las tareas cortos y cómo se va a desarrollar a lo largo del semestre. Ahora se los comparto. Vamos a ver el programa del curso. Aquí está. Programa del laboratorio. Vamos a hacer un poco de zoom. Ahí está. Bueno. Entonces el curso es base de datos 2, como bien saben. Pues de prerequisito pues necesita sistemas operativos 1 y bases de datos 1. Y como post requisito en la carrera pues es inteligencia artificial y bases de datos avanzadas, que es un curso que normalmente se da poco, pero sí es que sí a veces sí se da en semestres, pero el curso que sí es obligatorio es inteligencia artificial, que es el próximo semestre, si es que aprueban el curso. 2 días, pues el laboratorio se imparte el día miércoles de 10:40 a 12:20 y la clase magistral los días miércoles y sábados de 7:10 a 8:50. No sé si les comentó el ingeniero al final cómo iba a desarrollar la clase el día sábado. No sé si alguien me podría confirmar si asistió a la clase de hoy, que les confirmó cómo iba a ser la clase el día sábado. Fíjate, es que nos dijo que nos iba a mandar un aviso por Weddy porque tenía que confirmar con otro ingeniero. Sí, también dijo que si teníamos un grupo de WhatsApp contigo para que tú nos mandaras el mensaje por WhatsApp o algo así. Perfecto. Entonces, más tarde sería la confirmación. Muy bien, entonces cualquier cosa yo les comento. De plano se va a comunicar conmigo. Cualquier inconveniente yo les comento ahí por WhatsApp. Va. No sé si de momento alguien tiene alguna otra duda. Si no, pues podemos seguir. Estos son la descripción del laboratorio, los objetivos, la metodología, las restricciones. Esto es tal vez un poco más importante, las restricciones. Pues prácticamente son las restricciones básicas, ¿verdad? No pongo nada del otro mundo. Por ejemplo, la forma de entrega será vía web. Esto es el medio oficial. Ya, si por ejemplo ocurriera un problema, no sé si se acuerdan, hace un par de semestres hubo un problema que Webby se cayó totalmente y tuvimos que mudar por un tiempo a Classroom, pues sería alguna alternativa. Cualquier cosa yo les comento, pero la forma principal de entrega sería Webby. En este caso, para la calificación de actividades se tomará en cuenta presentación, calidad y funcionamiento. Las entregas tardes estarán sujetas a una penalización correspondiente, ya que las entregas sí están bastante
algo restrictivas, por así decirlo, ya que todo se planifica con tiempo y hay que cumplir con las fechas. Obviamente cualquier práctica y proyecto que quieran una prórroga sería de hablarla con el ingeniero. Ya saben que ellos son los que otorgan las prórrogas de prácticas y proyectos. Cualquier cosa él me notificaría a mí, pero lo contrario seguiría todo en las fechas establecidas que vamos a ver más abajo. El código implementado del proyecto deberá ser subido al repositorio privado de GitHub. Eso es muy importante, ya que todos los proyectos y prácticas, el código fuente será subido al repositorio, donde me tendrán que agregar como colaborador y ya yo les calificaría según sea el caso. Y ahora viene lo importante que creo que a la mayoría le interesa, es cómo se va a dividir el punteo del curso. Va. El punteo del curso se divide en tareas, que son 6 puntos. 2 puntos cada tarea, van a ser 3 tareas. Aquí están las fechas que se van a dejar y las fechas de entrega. Son 4 días, creo que si no estoy mal se los dejo cada miércoles y que entreguen domingo, porque las tareas son cortas, entonces no les va a llevar mucho tiempo. Igual las hojas de trabajo se las dejo un miércoles y entregan domingo. Ahora bien, exámenes cortos van a ser días miércoles, en este caso van a ser en el horario nocturno, ya que como les había comentado, o ustedes me comentaron más bien, muchos tenían problemas con los temas laborales, entonces prácticamente lo dejamos de noche, para que no se perjudique a nadie. Serían días miércoles, aquí están estipuladas las fechas, pueden estar sujetas a cambios, sí, cualquier inconveniente puede surgir, entonces se pueden cambiar, pero esas serían las fechas como que están pactadas para los cortos. Ahora bien, para las prácticas serían un total de 3 prácticas. La primera se deja hoy, como les mencionaba, estaba postulada para dejarse el 31, pero como el 31 es feriado, pues entonces se dejará el día de hoy. Así tienen una semana extra. Tienen valor 7 puntos. La práctica 2 y la práctica 3 tienen el mismo punteo, que sería de 10 puntos. Y las fechas son las siguientes. En la práctica 2, 21 de febrero al 12 de marzo. Y la práctica 3, del 3 de abril al 24 de abril. Ahora los proyectos, estas fechas pueden cambiar con facilidad. ¿Por qué? Porque los proyectos el ingeniero los define en la clase magistral. Entonces prácticamente él puede cambiar las fechas relativamente. Entonces las fechas del proyecto no están definidas al 100% todavía, ya que él las puede definir en la magistral. Igual la fecha de entrega, ¿verdad? Esto no está definido al 100%. Y ahora el examen final sería el 24 de abril. ¿Y por qué no hacemos el final el último día de clases, que sería el 1 de mayo? Porque el 1 de mayo es feriado. Revisando calendarización, tenemos 3 feriados en el semestre, que sería el 31 de enero, el miércoles 20 y algo de Semana Santa y el miércoles 1 de mayo. En este caso serían los 3 feriados que tenemos. Entonces prácticamente eso sería lo que nos ha hecho correr un poco las fechas, pero prácticamente solo sería un corrimiento de una semana. Ahora, de momento, con la ponderación, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? Bueno, entonces creo que vamos bien. Cualquier cosa me comentan, me pueden escribir por el chat o interrumpirme sin problema, no hay pena. Ahora con el contenido del curso, pues como les comentaba, la primera clase es sobre conceptos iniciales, repaso de base de datos, ya sea funciones, procedimientos, triggers, que es lo que vamos a ver hoy. La segunda clase sería transaccionalidad, que creo que ya lo empezaron a ver en la magistral, al menos los temas teóricos. Ya la próxima clase vamos a ver cómo aplicar transaccionalidad en base de datos, en procedimientos, commits, rollbacks y todo lo relacionado a ese mundo. Entonces, en este caso, en la tercera clase ya empezaríamos a ver lo que es respaldo y recuperación. Es un tema muy importante, ya que actualmente se necesita tener un respaldo o un backup ahí siempre a la mano por cualquier inconveniente que se dé, más que todo en producción, en proyectos ya que estén laborando actualmente. También sistemas distribuidos, las bases de datos no SQL. Ese es un tema muy importante que lo vamos a ver, los distintos tipos que hay, cómo hacer consultas no SQL, ya que es algo que no se ve en bases 1, ¿verdad? Es un tema nuevo y creo que va a ser de provecho para ustedes aprenderlo. Vamos a ver MongoDB y diferentes gestores no SQL, ¿verdad? Las fechas, como les mencionaba, se publicarán durante las sesiones de laboratorio. En este caso ya están por acá. Y en UEDI ya les dejé creados los espacios para todas las tareas y todas las horas de trabajo. Obviamente los enunciados se los iré subiendo poco a poco mediante sean las fechas, pero ya están creados los espacios. Cualquier inconveniente que tengan me lo notifican, ya sea por
principalmente por los foros de UEDI, ¿verdad? Y ya sea si tienen, por ejemplo, alguna duda que quieren que se la responda rápido, pues pueden escribirme por WhatsApp, yo con gusto se la responderé, pero me gustaría que replicaran la misma duda por los foros de UEDI, ya que siempre nos verifican eso, entonces se los agradecería bastante. Va. Ahora que terminamos con el contenido del laboratorio, el programa del curso, no sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, si no hay dudas, pues pasaríamos a la formación de los grupos de laboratorio. Según tengo en el listado oficial, hay 17 alumnos. Entonces, y como me comentó el ingeniero, se permitirían grupos de 3. Entonces, vamos a hacer grupos de 3. Voy a pasarles un Excel ahorita para que lo llenen y vayan formando sus grupos. Ahorita se los comparto. Ahí les compartí el enlace por el chat de mí. Me harían favor de confirmar si tienen acceso a escribir y a editar. Sí, 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 acceso. Va. Gracias. Entonces ya pueden apuntarse ahí. Sería su nombre completo y su carnet. Serían los datos indispensables en esa hoja. Ya si ustedes se conocen, pues ya tendrán comunicación. Si no se conocen, pues aquí pueden, en la columna D, por ejemplo, pueden agregar un chat de WhatsApp para que se vayan uniendo los integrantes del grupo. Voy a dar un par de minutos ahí, ¿no? Que se van uniendo los grupos. Cualquier duda que tengan, pues pueden colocarla aquí por el chat. Si alguien quiere trabajar en parejas, pues también puede hacerlo. Serían parejas o tríos. No hay ningún problema en ese caso. Estos grupos serán para trabajar tanto las prácticas de laboratorio como los proyectos de la magistral. Bueno, en la magistral pueden cambiar de grupo, ¿verdad? Pero les recomiendo que hagan los mismos grupos aquí, que van a hacer en la magistral, para que no hayan cambios, ¿verdad? Y así ya saben cómo trabajar en el mismo grupo y no hay ningún inconveniente. Mientras tanto, váyanse apuntando ahí. También aquí en el formulario, en el chat de la llamada, les voy a colocar el formulario de asistencia del día de hoy, solo para que la llenen. Es para llevar un control que me solicitaron. Entonces, si lo pueden llenar, también estaría bien. Este formulario de los grupos va a quedar habilitado ahí todo el día de hoy y, y mañana, ¿verdad? Por si alguien no se pudo conectar, pues le pasan el link y que se anote en su grupo correspondiente. Eh, Cualquier inconveniente me lo pueden notificar. Ya saben, los medios oficiales, cualquier cosa, no hay problema. Ahora sí, vamos, ya que se terminan de llenar ahí, voy a hacer una pregunta. No sé si ya todos están asignados en el DT. Ayer un compañero me notificó que no estaba asignado, ya lo logré asignar, pero no sé si alguien más tiene algún problema con esa parte.
Si no, cualquier cosa me notifican a la brevedad, ya que estos temas sí tienen que resolverse lo más pronto posible, ya que hay un tiempo definido para ingresar a los alumnos y si no, después pueden haber inconvenientes. Pero de lo contrario, si todo está bien, perfecto. No sé de qué quieren ver primero, si vemos un poco rápido la teoría, ya que teoría no me gusta dar mucho, ya que considero yo que en la magistral pues se ve la teoría. Me gusta dar más ejemplos prácticos. No sé si quieren ver la teoría rápido y ejemplo práctico o vemos el enunciado de la práctica uno primero. El enunciado. Va, está bien. Entonces veamos el enunciado de la práctica uno. Ahora se los comparto. Bueno, si quieren antes, les voy a presentar el enunciado de la tarea uno, ya que si recuerdan el programa, pues hoy dejamos tarea uno y la práctica uno. Si quieren, voy a presentar la tarea uno primero. Es bastante corta. Te la voy a compartir. Va. Acá voy a hacer un poco de zoom. Ahí está. La tarea 1 del curso, como bien saben, se deja hoy 24 de enero y se entrega el domingo 28 de enero. Entonces, la primera tarea prácticamente es para que ustedes se vayan familiarizando con las herramientas que vamos a utilizar. En el laboratorio vamos a utilizar para esas primeras dos prácticas SQL Server para la práctica 1 y MySQL para la práctica 2. Así que para esa tarea 1 lo que se les pide es que instalen, que tengan una instancia de una base de datos SQL Server. Si ya la tienen, si la quieren hacer local, pues sería tomar screenshot del proceso como instalaron. Y si la quieren tener en la nube, ya sea en GCP o en AWS, que también es válido, pues los pasos de crear su instancia y que se vea todo así como una guía de instalación. Lo que deben adjuntar en un PDF son dos cosas. Una captura de pantalla del script utilizado. Y aquí se les pide que creen una base de datos llamada tarea 1. En esa base de datos llamada tarea 1, creen una tabla llamada estudiantes que contenga, en este caso, los campos básicos, ¿verdad? Digamos el carnet y el nombre. En este caso, por ejemplo, el carnet sería un begin, por ejemplo, y el nombre un varchar, por así decirlo, o como ustedes consideren. Y otra captura donde se vea que hagan un select de la tabla, por ejemplo, select all from por estudiante y tiene que salir en su nombre y su carnet ahí. Con eso sería la tarea 1. Tienen hasta el 28 de enero a las 11:59 para entregarlo. Ya está el espacio creado ahí en OEDI y aquí está el formato con el que deben entregar el PDF. Más que todo el nombre, ¿verdad? No sé si de momento alguien tiene alguna duda con el enunciado. Terminando la clase se lo subo ahí al apartado web del enunciado para que lo tengan a la mano. No sé si tienen alguna duda con esto. ¿Alguna versión de SQL de preferencia? Pues, aunque no sea, te voy a sugerir una, pero me la vamos a buscar una vez para que no haya problema. Vamos a buscar una versión aquí. En teoría no hace falta que sea una versión específica, solo que no sea tan vieja, ¿verdad? Que sea de las últimas, creo que la última 19 o 22 por ahí creo que estaba. La 2019 creo que es buena, entonces esa puede ser. Igual busquen una que sea gratuita, ya que también hay versión de paga, pero la que sea gratuita está bien. Nos va a servir para el curso. Ahora para la instancia en la nube, pues pueden usar GCP, Azure o AWS, no hay ningún problema. Ahora para las prácticas, que vamos a ver ahora el enunciado. Ahorita se los comparto para que lo vean. Va, la práctica 1
¿Las tareas también son en grupo o solo las prácticas? Solo las prácticas y los proyectos, compañero. Sí, en este caso sí es individual, porque por ejemplo, la tarea tienen que, bueno, en este caso podemos hacer algo. Si les parece bien, podemos hacer que en las capturas, en vez de agregar un registro, agreguen los 3 registros de su grupo. Por ejemplo, si son 3, agregar los 3 carnet y 3 nombres, y al hacer el select que aparezcan todos los integrantes de su grupo. En este caso, entregarían toda la tarea. Entregarían la misma los del grupo, pero entregarían todos en Wedi, por así decirlo. No sé si les parece bien así. Sí, Alex, gracias. Entonces quedaría de esa forma. El grupo, o sea, hacen la misma tarea, ¿verdad? O sea, que se vean los 3 integrantes de su grupo, pero todos tienen que entregar en Wedi. Si no, no les puedo colocar nota. Así que creo que estaría más fácil en esa tarea 1. Ya en las otras tareas vamos a ir viendo cómo son para ir viendo si se puede realizar de esa forma o si sería individual completamente. Pero para esa tarea que creo que sí aplica, se puede dejar de esa forma. Ahora bien, vamos a empezar con la práctica 1. Este se dice en grupos y aquí sí va a entregar solamente uno por grupo. En este caso, los objetivos general, en este caso el objetivo general sería comprender y emplear el uso correcto de funciones, procesos, triggers y transacciones para proporcionar secuencias de trabajo finales, así como el conjunto de herramientas que nos proveen los DBMS para ejecutar código dentro de nuestra base de datos. Algunos objetivos específicos son utilizar transacciones, como bien les dije, vamos a utilizar transacciones para esta práctica 1 y también vamos a tener una bitácora. Una bitácora es importante para ir viendo qué pasó a lo largo del tiempo en nuestra base de datos. En este caso, la bitácora nos enseñará, nos guiaremos de nuestros triggers, ¿verdad? Si están bien configurados nuestros triggers, pues esos nos guardarán una bitácora ahí. Lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos con el enunciado. En este caso, actualmente la empresa nacional Social Snaps se ha encontrado con un problema en su nueva aplicación, la cual es una nueva red social, pero se han dado cuenta que algunos procesos dentro de su modelo de base de datos no son fiables, debido a que el modelo muchas veces genera pérdida de información y no se ha garantizado la atomicidad en algunos procesos de inserciones. Se ha encontrado que hay usuarios que no poseen ningún nombre de usuario, por así decirlo. Cuando se registran no tienen un nombre de usuario, lo cual no debería pasar, ya que para registrarse obligatoriamente tienen que tener un nombre de usuario. También las publicaciones subidas por los usuarios muchas veces no muestra el usuario que la publicó. Por lo tanto, se lo solicita a usted como administrador de base de datos que pueda garantizar que todos los procesos que se realicen cumplan con las 4 propiedades básicas de la transacción, provocando inserciones, actualizaciones y eliminaciones exitosas, o si ocurre algún error de base de datos, finalice en un estado fiable y que no se vea comprometida la información que esté almacenando. En este caso, si hay errores, pues harían uso de los rollbacks, ¿verdad? Que sería revertir la transacción para que no haya pérdida de información o inconsistencia de datos. Ahora aquí está el problema a resolver. A continuación se le detallan algunos problemas esenciales iniciales que Social Snaps desea resolver. Manejo de un historial. Esto es lo primordial, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes trabaja, pero ya cuando estamos en producción es importantísimo tener una bitácora en nuestra base de datos. ¿Y esto por qué se da? Porque así podemos ver, en este caso, cuando son plataformas usadas por diferentes roles y usuarios, podemos ver qué usuario interactuó, en qué momento, qué realizó y llevar un historial o para ver también en qué momento nuestro sistema dejó de funcionar. Eso es muy importantísimo. La bitácora nos va a servir y se van a dar cuenta cuando ya entren en el mundo laboral que se usan casi todos los sistemas para llevar un control mejor definido. En este caso, el historial va a ser una tabla. Vamos a tener, ¿qué va a ser nuestra bitácora en este caso? Los procesos que se van a guardar en dicha tabla son los insert, los update y los delete. En este caso, cada vez que una tabla sufra un insert, pues se tiene que guardar en esta tabla de triggers. Aquí en este caso, todas las entidades implicadas son las que lleven operaciones. En este caso, por ejemplo, la tabla de usuarios que se van a registrar nuevos usuarios, pues al registrarse crea un insert, se debería guardar un disparador, ¿verdad? Un trigger, que cada vez que se crea un nuevo usuario, pues en la bitácora se guarda también esa información. Y así sucesivamente con cada entidad implicada. Ahora bien,
Aquí tenemos ya el primer procedimiento, porque aquí se divide en procedimientos y funciones. Los procedimientos adentro de ellos contienen a las transacciones. Eso vamos a ver ejemplos, no se preocupen. El primer escenario que tenemos como procedimiento es el registro de usuarios. Se le pide que se puedan registrar nuevos usuarios. Para ello debe implementar un procedimiento almacenado para realizar dicho requerimiento. Entidades implicadas, user. Y se preguntarán acá, ¿pero qué parámetros lleva o qué? Eso está definido en la tabla de aquí abajo. Aquí aparecen los parámetros necesarios que va a recibir ese procedimiento para registrar un nuevo usuario. Así que todo lo que esté aquí arriba definido se describe mejor en esa tabla, la cual define qué va a llevar cada procedimiento o función según sea el caso. Ahora bien, va. No sé si de momento alguien tiene alguna duda. ¿No? Entonces, ¿estamos bien? Va. Entonces, tiene algunas restricciones. Se debe garantizar que el username y el correo electrónico del usuario que intente registrarse sea único, además de que la edad sea un número entero positivo para tener un registro exitoso. ¿Qué quiero decir con esto? Que en dado caso alguna de esas condiciones no se cumpla, debería haber un error, ¿verdad? Y no debería dejar registrar al usuario. En este caso, debería haber un rollback en la transacción. No sería commit, ¿por qué? Porque no quiero que se registre porque no cumplió las validaciones, entonces haría un rollback para que no se haga la transacción. En este caso, los casos que aplican son, por ejemplo, que la edad venga un número negativo, que el username o el correo ya existan. Cualquiera de esos casos que no se cumpla, pues haría un rollback a la transacción. Ahora, la siguiente transacción. Publicaciones en la plataforma. La red social permite que los usuarios registrados puedan hacer nuevas publicaciones para que otros usuarios puedan interactuar de manera sencilla. Para ello, se debe implementar un procedimiento almacenado para realizar dicho requerimiento. En este caso, la entidad implicada será el Snap. Snap será la tabla donde guardamos todas las publicaciones hechas por usuarios. Ahora, likes en publicaciones. La red social permite que los usuarios registrados puedan reaccionar en las publicaciones existentes de otros usuarios con likes en los snaps. Para ello se debe implementar un procedimiento almacenado para realizar dicho requerimiento. La entidad implicada va a ser un snap like, que la vamos a ver más adelante. Las entidades no se preocupen, la vamos a ver más adelante. Incluso yo les voy a pasar un bloc de notas donde ya está la definición de cada tabla, solo ustedes ya la tienen que pasar esa definición ya a SQL Server y ya tendrían su modelo, no tienen que crear el modelo ustedes, el modelo ya se lo doy yo, solo tienen que crear ya su base de datos en SQL Server. Ahora, comentarios en publicaciones. La red social permite que los usuarios registrados puedan interactuar en las publicaciones existentes de otros usuarios, por lo que es necesario que las publicaciones puedan recibir comentarios de cualquier usuario registrado. Para ello se debe implementar un procedimiento almacenado para realizar dicho requerimiento. Al crear un nuevo snap, se debe poder guardar la fecha y la hora exacta de creación. Se refería aquí es snap comment. Al crear un comentario se debe ver la fecha en la que se comentó y la hora exacta de creación, ¿verdad? También el procedimiento número 6 sería seguir a un usuario registrado, como un follow, ¿verdad? Entonces la red social permite que los usuarios puedan seguir a otros usuarios. Posteriormente, cada usuario podrá ver cuántos sus seguidores tiene. Para ello se debe implementar un procedimiento almacenado para realizar dicho requerimiento. La entidad implicada va a ser followers, donde ahí se va a guardar la relación de los usuarios. Restricciones. Se debe garantizar que un usuario solo pueda seguir una vez al mismo usuario. En este caso, por ejemplo, si yo quiero seguir el usuario 1 quiere seguir el usuario 2, lo sigue, pero si lo quiere seguir otra vez, ya no debería seguirlo porque ya lo sigue, entonces debería haber un error y en este caso un rollback, ¿verdad? Que no se guarde en esa tabla la transacción que acabamos de hacer. Ahora bien, esos son los procedimientos que tendrá nuestra práctica. ¿De momento alguien tiene alguna duda? Creo que no. Va. Entonces, si no hay dudas, pues vamos a seguir. Ahora vamos a ver con las funciones. Solo voy a cargar la computadora. Permíteme.
Va, ya estamos aquí. Ahora sí, las funciones. Recuerdan los procedimientos, más que todo es para inserts, ¿verdad? Ahora las funciones nos devuelven algo. Entonces, ¿qué funciones tendremos en nuestra aplicación? Al fin de verificar que se tenga la correcta inserción de datos que se le solicita al estudiante, que implemente una serie de funciones que reciben determinados parámetros para devolver información conjunta almacenada en las tablas de la base de datos. Las funciones que se le piden son las siguientes. Y estos nombres son obligatorios que los usen. Así van a ser como vamos a utilizar las funciones. En este caso, la función getUserFollowers va a ser una función que retorna el listado completo de usuarios que siguen a un usuario registrado en la aplicación. Y se preguntarán, ¿en base a qué lo buscamos? Pues aquí, como les mencionaba en las tablas, aquí aparece en base a qué lo buscamos, ¿verdad? En este caso, recibe como parámetro un ID de usuario y en base a ese ID, pues se retorna la información correspondiente. Ahora la segunda función. Esta función retornará la lista de snaps que un usuario haya publicado en la aplicación. Por ejemplo, quiero saber qué publicaciones ha hecho el usuario número 6. Mando como parámetro el ID del usuario número 6 y me tiene que salir la lista de los, en este caso, de las publicaciones que haya hecho un usuario. Lo mismo aplica esto de get snap comments, pero esto aplica para las publicaciones en sí. Aquí le damos un ID de publicación y me retorna todos los comentarios que se hayan hecho en dicha publicación. Lo mismo aplica para este de get snap comments y get snap likes, es lo mismo, prácticamente solo aquí retorna comentarios y aquí likes de una publicación en específico. Aquí viene la importante que es la bitácora. Función que retorna la información almacenada en la tabla HistoryLog. Esta tabla HistoryLog va a ser la que va a guardar la bitácora. Todos los inserts, updates o deletes que se ejecuten. Si se dan cuenta, de momento no hay un procedimiento que haga un delete o algo parecido, pero esos deletes los podemos hacer manualmente. Y al hacerlo manualmente, igual se debería de poder verificar en su base de datos que se guarda esa información. Y por último, getUserData. En esta función va a retornar la información más importante de un usuario. En este caso, es como un resumen, ¿verdad? Quiero la información de un usuario, entonces va a devolver el nombre completo. Aquí les coloqué los atributos que tienen que concatenarse, ¿verdad? Porque hay dos atributos, uno name y otro surname, que sería el apellido. En este caso tienen que ir concatenados para devolver el nombre completo, el username, la edad, el número de snaps publicados y el número de seguidores en la plataforma. En este caso yo les doy, por ejemplo, el ID 7 y me tiene que devolver la información del usuario determinado, ¿verdad? En este caso, para obtener el número de snaps publicados, pues ustedes pueden hacer uso de funciones extras, ¿verdad? Por ejemplo, obtener el número de snaps publicados de un usuario en base a su ID, por ejemplo, hacen un count y lo podrían mostrar ahí en ese atributo, ¿verdad? Ese atributo sea la devolución de una función extra, ¿verdad? Estas son las funciones obligatorias. ¿Ustedes pueden tener extra? Claro que sí. Así que no hay ningún problema con eso. Pero los que se van a evaluar van a ser estas, ¿verdad? Que funcionen correctamente. Ahora vamos con algunas consideraciones que deben tomar, pero no sé si de momento alguien tiene alguna duda con las funciones o procedimientos que hemos visto. Creo que no, entonces vamos bien. Ahora vamos a ver las consideraciones. No se pueden agregar ni tablas ni campos nuevos al modelo dado. ¿Esto a qué se hace referencia? Como les mencionaba, yo les voy a dar el modelo. Así prácticamente es un boceto del modelo, ¿verdad? Pero no pueden agregar datos extra ni pueden agregar otras tablas, ¿verdad? Sino que las que existen. Lo que sí pueden hacer, como les comentaba, es crear funciones extra para obtener información específica. Eso sí lo pueden hacer, pero el modelo no debe cambiar. Se llevará un historial de acciones que se realizan dentro de la base de datos, por lo cual, si una transacción termina de manera exitosa, se debe escribir en la tabla de HistoryLog que la transacción fue exitosa, y si falla, deberá escribir que la transacción fue fallida. No se debe dejar ningún campo vacío, y la última consideración es que cada transacción será almacenada en su respectivo procedimiento almacenado, función o trigger, y cada uno tendrá el nombre y los campos especificados. Como les comentaba, aquí arriba les dejé los nombres de las funciones.
Y en este caso de los procedimientos se encuentra en esta tabla, nombre del procedimiento. Aquí están todos los procedimientos que habíamos hablado, la de registrar usuario, creación de un nuevo snap, darle like a un snap, comentar un snap y seguir a un usuario. En este caso aquí están los parámetros que recibe, así que en este caso no creo que haya ningún problema. Ahora para las funciones ocurre lo mismo, ¿verdad? Aquí arriba les dejé qué hace cada función, pero aquí están los parámetros que recibe. En este caso, obtener los seguidores de un usuario, pues recibe el ID de usuario y así sucesivamente. Y la última tabla sería la última tabla indica los triggers, ¿verdad? Cada tabla debe tener sus propios triggers. ¿Existe forma de que un trigger ejecute varias tablas? La verdad, a veces lo he probado, pero a veces da muchos problemas y lo más recomendable es tener como un trigger separado por cada tabla para que no les dé problema. Ahora si encuentran la forma de que un trigger les funcione para todas las tablas, pues no hay ningún problema. Pero les recomendaría tener triggers separados para que no haya ningún inconveniente. Ahora bien, la entrega sería el 20 de febrero a más tardar a las 8:59. Como les comentaba, esta fecha ya se encuentra en el programa de laboratorio, que por cierto ya está en UEDI. Entonces, aquí sí se hará uso de GitHub para que suban sus datos. En este caso, el nombre del repositorio sería el siguiente: BD2, guión bajo, primer semestre 2024, guión bajo, G, por ejemplo, si son el grupo 5, G5, G3 o el grupo que sean. En este caso, deberán crear una carpeta llamada práctica 1 o algo que haga referencia a esta práctica, ¿verdad? La pueden colocar el nombre que ustedes quieran, pero que haga referencia a la práctica 1 y ahí guardar el código fuente. En el repositorio debe incluir el script de la base de datos. En este caso, como les digo, yo les voy a pasar el modelo, así digamos en un TXT, ¿verdad? Pero es un modelo, un boceto, por así decirlo. Pero ustedes ya adjuntan el script ya actualizado, ya funcional, ¿verdad? En SQL Server. Y también el script de los procedimientos creados con sus transacciones, las funciones y los triggers. Todo lo tienen que agregar en la documentación. En este caso pueden solamente subir los archivos, ¿verdad? No hay ningún problema. Para entregar el proyecto en UEDI se deberá subir un archivo de texto con el link de repositorio. Ponen este nombre que indico aquí. En este caso, solo lo va a entregar uno por grupo. Pueden, como van a trabajar en conjunto, pues colocan en un TXT el link al repo, me tienen que agregar como colaborador y ya prácticamente eso sería para entregar en UEDI. Copias totales o parciales entre integrantes del laboratorio o bajada de internet obtendrán una nota de 0 puntos. Tomen esto muy en cuenta. No creo que se dé ya en estos casos, pero igual no está de más recordarles. No se recibirán entregas tardías a menos que haya prórroga, ¿verdad? Ahí sí se cumpliría esto y tienen que agregarme en el repositorio. Aquí está mi ID de GitHub para que me puedan agregar y yo les aceptaré la invitación. Ese sería el enunciado de la práctica 1. Si se dan cuenta, no está tan difícil, o sea, está factible, no está tan larga. Y como están en grupo, pues creo que se pueden dividir. Bueno, si se dividen de una forma estratégica, pues pueden terminar lo más pronto posible. No sé si de momento alguien tiene alguna duda. Creo que no. De momento todo claro. Perfecto. Entonces ahí estamos. Sería este el enunciado de la práctica 1. De igual forma se lo voy a publicar nomás termine la clase. En UEDI ya está creado el apartado también para que le entreguen. Les voy a crear de una vez le voy a subir este PDF y también les voy a subir el texto. No me apunten los grupos. Ahí te compartieron el enlace, compañero. Gracias por compartirlo ahí. Gracias. Va. Entonces, si no hay más dudas del enunciado, les voy a compartir también de una vez el modelo que vamos a utilizar para esta práctica. Ahorita les comparto pantalla. Como les mencionaba, yo les voy a subir
así un boceto, en este caso el boceto es este, con las entidades que vamos a utilizar en la práctica 1. Por ejemplo, el usuario va a tener un user ID, un nombre, un apellido, fecha de nacimiento, una edad, un email, una contraseña y un username. En este caso, aquí les dejé el tipo de dato y si es una llave primaria o una llave foránea, aquí está especificado. En este caso, el modelo no puede cambiar. Puede cambiar si hay algún error, ¿verdad? Ustedes me notifican por ahí que no me haya dado cuenta, pero de momento no puede cambiar. Lo que sí puede cambiar, como les dije en su momento, es que pueden agregar funciones extra, pero las que se van a evaluar son las que están en el enunciado, ¿verdad? Aquí está la entidad Snap, Snap Like, Snap Comment y Followers. Serían las únicas entidades que utilizaríamos en la práctica 1. Esto igual se lo voy a subir en Ready a la par del PDF de la práctica 1 para que lo tengan a la mano y ya pueden empezar a trabajar. Al menos de momento para iniciar con el script, ¿verdad? De la base de datos. Eso les quería presentar. Ahora les voy a compartir ya la teoría que tenía preparada para hoy y ya luego pasamos a la práctica. Va, creo que ya se logra ver. Entonces, como bien saben, esta clase es un poco de repaso y vamos a ver rápidamente cómo algunos temas que tal vez no hayan quedado claros a lo largo de bases 1, ¿verdad? O que a alguien se le haya olvidado algún tema, pues puede decirlo sin ningún problema. Pero de momento hoy vamos a ver lo que son triggers, lo que son funciones, lo que son procedimientos, por si alguien se quedó con alguna inquietud o duda, o para reforzar los temas, que nunca viene mal reforzar un tema. Ahora bien, vamos a empezar. Las funciones, pues como bien sabemos, es una rutina, ¿verdad? La cual puede recibir parámetros, los cuales serán definidos por el usuario, pero hay que recordar que hay funciones que son nativas, por así decirlo, y hay funciones creadas por nosotros. En la base de datos, como bien sabemos, hay funciones que son ya predefinidas, por así decirlo. En este caso, podemos encontrar como, por ejemplo, el count, el max, el average, y diferentes más. Aquí hay algunas consideraciones a la hora de trabajar con funciones. Las funciones no pueden ejecutar procedimientos almacenados, pero al contrario, un procedimiento sí puede ejecutar una función. Solo se pueden anidar hasta 32 funciones al momento de ejecutar. No se puede formatear el resultado en XML, pero sí en JSON. En las funciones tipo tablas, el resultado no debe regresar con la instrucción order by en el return. Esto porque puede causar problemas al generar el return. Aquí les dejé la sintaxis que se usaría prácticamente en SQL Server para la creación de una nueva función. En este caso, el create function, el nombre de la función, los parámetros, ¿verdad? Que aquí el nombre del parámetro y el tipo que tiene, ¿verdad? Y el tipo que retorna, porque una función, como bien sabemos, siempre retorna algo, ya sea un booleano, un varchar o un entero, ¿verdad? O cualquier otro tipo de dato. En este caso, debemos hacer eso. Y aquí, lo de abajo, pues prácticamente es las instrucciones o lo que queramos hacer en esa función. Y el último retorno. Y también podemos modificar una función con el alter function, ¿verdad? Y también eliminar una función. En este caso, esas serían las tres cosas que podemos hacer con una función: crearla, alterarla, o sea, hacer un update y también eliminarla. Y aquí, como les mencionaba, hay dos tipos de funciones, las creadas por el usuario y las creadas por el gestor de base de datos. Aquí hay algunas funciones que están integradas en la base de datos, ya sea el average, como les mencionaba, el zoom, el count, el datetime, el concat. Esta de la concatenación la van a utilizar en la práctica 1. También el count para contar los, creo que seguidores de un usuario, si no estoy mal. Y también existen estas que las van a utilizar más adelante también. Y que creo que ya se aburrieron de utilizarlas en bases 1, que creo que ahí se utilizan bastante. Cuando un usuario crea una función, hay varias funciones o tipos de funciones que se pueden crear. Escalares, con valores de tablas,
y con valores de tabla y múltiples instrucciones. Aquí hay una descripción de cada tipo de función, creo que la han utilizado. Aquí en este curso, por así decirlo, en la magistral, se van a dar cuenta que van a utilizar funciones que retornen tipo tabla, funciones que retornen de un solo dato. Y es muy bueno que aprendan esto, ya que cuando ya estén ya más experimentados en el tema, ya van a poder determinar qué me conviene más. Porque al principio estamos acostumbrados a, bueno, lo hago por simplicidad, lo que tengo más fácil en la mano, pero si nos ponemos a pensar, lo más fácil siempre no es lo mejor. ¿Por qué? Porque no hay que pensar en la forma de que una aplicación hay que hacerla ya, sino que ver más allá y si esa aplicación puede escalar en el futuro. Porque puede ser que de momento sea fácil hacer algo, pero digamos en un futuro se le quiere añadir una nueva funcionalidad a la aplicación y tiene que cambiarse todo el código porque en el pasado alguien lo hizo de la forma fácil, por así decirlo. Es mejor pensar bien en lo que vamos a utilizar para que más adelante no sea difícil una nueva incorporación de código. Ahora, los procedimientos. Es prácticamente como una función, solo que aquí prácticamente no devolvemos información, ¿verdad? Ya están almacenados en la base de datos y están ya destinados a realizar alguna instrucción o instrucciones que el usuario quiera dar, ¿verdad? La sintaxis es bastante parecida a una función, solo que en vez del create function sería un create procedure y el nombre del procedimiento y los parámetros que recibe, ¿verdad? También para modificar un procedimiento que es prácticamente muy parecido y también para eliminar un procedimiento, lo cual me parece que es bastante parecido a la sintaxis de una función, solo cambian las palabras reservadas como procedure por function, ¿verdad? Pero sería una sintaxis bastante parecida. Y aquí hay algunas diferencias de funciones y procedimientos. Por ejemplo, en la creación se puede ver que si se compara el código, la función requiere más código para hacer lo mismo, porque una función es un poco más específica porque tiene un return, ¿verdad? Retorna y tiene bloques. ¿Alguien que me quiera anotar en su grupo? Pues vamos a ver si hay espacio en grupos. Va. El grupo 5 tiene un espacio, el grupo 1 también, y el grupo 6 tiene 2 espacios. No sé si algún grupo de ellos quiere trabajar con Brian. Ahí puedes escribir en el chat. Pero de momento el grupo 1, 5 y 6 tienen espacios, compañero. No sé si alguien lo quiere aceptar ahí en su grupo. Por mí está bien, Felipe Neri. Vamos a ver qué grupo estás. En el 1. Ah, entonces ya te aceptaron en el 1, compañero. Ya te puedes inscribir ahí. Ya tienes grupo. Ajá, ya tienes grupo, va. Cualquier otra cosa me comentan. Gracias ahí por los que aceptaron al compañero. Va. Siguiendo con la presentación, pues prácticamente en la invocación un procedimiento se puede ejecutar de múltiples maneras sin necesidad de especificar el esquema. Por su parte, las funciones son menos flexibles, ya que se requiere especificar el esquema para su invocación, aunque esto se puede tomar como una buena práctica para evitar conflictos con otros objetos de mismo nombre, pero diferente esquema. Y eso es muy importante, ya que diferentes esquemas pueden tener mismos nombres, ¿verdad? Pero una función hay que especificar a qué contexto se refiere. Y a contexto me refiero a esquema, ¿verdad? A una base de datos en específico. Pues prácticamente un procedimiento y una función se pueden utilizar, son reciclables, por así decirlo, porque se pueden reutilizar las veces que queramos en momentos específicos, ¿verdad? Así que no hay ningún problema en cuanto a usar funciones, variables. Todo me parece que está bastante bien especificado. Ahora bien, sigamos con la presentación. Aquí lo que les mencionaba, ¿verdad? Que también se puede invocar una función en un procedimiento, pero no se puede invocar un procedimiento dentro de una función, al menos en SQL Server. En otros DBMS que han salido más flexibles, sí es posible, pero es muy raro que se vea esto, ya que las prácticas recomiendan siempre trabajar de un estándar y para seguir las buenas prácticas es mejor trabajar con lo establecido, ¿verdad? Y además que el rendimiento en esa consulta pues no sería la más efectiva posible, ¿verdad? Y tiene un tema importante, no sé si han trabajado con vistas, si me pudieran comentar ahí, si han trabajado con vistas. Sí, va, nítido.
Estas vistas las van a utilizar más que todo ya en su proyecto 1. El ingeniero, por ejemplo, a veces indica, quiero una consulta que me devuelva una vista. Entonces, una vista prácticamente, como bien dice aquí la definición, es una alternativa para mostrar datos, ¿verdad? Ya que los resultados que esto va a retornar hace referencia a una tabla virtual. Prácticamente es una plantilla, por así decirlo, donde el usuario ve la información que necesita. En dado caso, se cree de esa manera, ¿verdad? Algunas funcionalidades, ocultar información, permitiendo que el acceso a algunos datos y manteniendo oculto el resto de la información que no se incluye en la vista. Ya que la vista, como bien dice su nombre, va a permitir ver lo que se quiera dejar ver, ¿verdad? Entonces, esto es muy efectivo. También puede mejorar el rendimiento. A veces se puede mejorar el rendimiento ya que solo mostramos la información necesaria y una vista es más efectiva a veces, no siempre, ¿verdad? A veces siempre hay que medir tiempos y diferentes cuestiones para verificar qué es importante o qué es lo indicado en cada situación. Constraints, ¿saben qué son los constraints? Me imagino que sí. Si no, pues no hay problema. O sea, aquí si alguien, por ejemplo, no sabe o no se recuerda, no hay ninguna pregunta mala. Aquí cualquiera puede preguntar, todos nos podemos equivocar y cualquiera puede preguntar, no hay problema. Aquí estamos para aprender todos. Incluso si yo me equivoco, ustedes me pueden corregir sin ningún problema. Cualquier comentario es bienvenido. Pero básicamente las constraints son como restricciones que tiene una base de datos. Son reglas que se integran y bien definidas en la definición de la tabla. Por ejemplo, podemos tener un constraint que solo permitan, por ejemplo, tal tipo de dato y que verifique en una tabla, por así decirlo, y así cuando intentemos crear en una tabla, si no se cumplen las restricciones de esa tabla en específico, no dejaría crear, porque no se está cumpliendo la restricción. Así que los constraints son muy importantes. Como les mencionaba, aquí Cabal lo dice en funcionamiento, luego de establecerse las constraints, o sea, de crearlas, ¿verdad? Que también se crean, si los datos insertados cumplen con la regla de restricción, se insertan con éxito. Si en caso contrario los datos insertados violan alguna de nuestras restricciones, se cancelará la restricción, ¿verdad? Y en este caso podría haber un rollback si está dentro de una transacción en el procedimiento. Algunas consideraciones es que al agregar una restricción o constraint, después de crear la tabla, se verificará previamente la regla de restricción en los datos existentes antes de crear esa restricción. Eso es muy importante porque, por ejemplo, podemos tener una tabla, ¿verdad? Que no permita nulos, por así decirlo. Pero antes de crear esa regla, la tabla sí permitía nulos. Entonces puede haber un problema en ese caso. Hay una instrucción también que se usa para no verificar antes de la creación de la regla, ¿verdad? Pero en este caso sería dependiendo del contexto que queramos utilizar. Algunas reglas principales en alguna tabla, ¿verdad? Serían los null, para indicar que no haya nulos, ¿verdad? Esto de único, para asegurar que los valores sean únicos en la columna. Los primary key, para indicar la llave primaria y también aquí escribí mal esto, escribí mal, pero las llaves foráneas, los check, el default y el create index, para crear y recuperar datos de la base de datos muy rápidamente. Eso es muy importante y los índices los van a ver más en base de datos no SQL. ¿Por qué va a ser datos no SQL? Porque en esas bases de datos no hay tablas, no hay relaciones, por así decirlo, sino los datos se guardan diferentes, por ejemplo, en MongoDB se guardan en tipo JSON, que son BSON más que todo, y crear índices ayuda a mejorar el rendimiento al buscar datos, ¿verdad? Ya que no hay, por ejemplo, un select de tal tabla, porque ahí no hay tablas, y lo van a ver, vamos a verlo más adelante ya en base de datos no relacionales. Era algo muy importante, los triggers. Los triggers prácticamente son disparadores. Prácticamente están ahí como un observable, siempre pendientes de lo que pasa, porque ya están creados en la base de datos y están destinados a hacer una instrucción en concreto, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo un usuario y si tengo un trigger que por cada usuario me va a agregar a mi bitácora un nuevo registro, entonces el trigger, cada inserción, lo que va a hacer, bueno, tengo un trigger, lo que hago es hacer lo que me indican que haga cada vez que haya un insert o un delete o un update, ¿verdad? Eso es así para todos los tipos, ¿verdad?
de triggers. En este caso, de momento, con la teoría que hemos visto, no sé si alguien tiene alguna duda. Creo que no, entonces asumo que vamos bien. Igual cualquier cosa me comentan, ¿verdad? Por si no vamos bien, o alguien se perdió, o alguien no entendió algo, o quiere que repita algo, me pueden decir sin ninguna pena. Sigamos. Aquí hay algunas funciones o principales funcionalidades que tiene un trigger, ¿verdad? Que prácticamente pueden contribuir a la gestión de la base de datos, a mejorarla. Se puede automatizar de mejor manera. Prácticamente en vez de crear un insert manual, pues el trigger ya lo va a hacer automáticamente, lo que es muy efectivo, ¿verdad? Ahorra estar ahí haciendo los insertos manuales. Y distintas otras, por ejemplo, ahorro de tiempo, porque al no hacerlo manual, pues nos ahorramos el tiempo necesario. La seguridad, porque no hacemos que se manipule directamente. Por ejemplo, tienen una API y se manda a crear desde la API el insert manual. Esto puede causar algo llamado inyecciones SQL, la cual pueden mandar en los parámetros gente especializada en esto, ¿verdad? Atacar nuestra base de datos y a robar información según sea necesario, o atacarla, o peor, que se pierda la información, ¿verdad? Y esto le otorga independencia a la base de datos, ya que los triggers trabajan de forma independiente. Media vez se cumple la condición para que ellos se disparan, ¿verdad? Entonces prácticamente trabajan a su tiempo. Y aquí hay una clasificación de triggers en función de las ejecuciones que realizan y en función de las sentencias. Aquí hay algunos en base a las ejecuciones que se realizan, por ejemplo, los disparadores de fila o los disparadores de secuencia. En este caso, los de fila se llaman row triggers, son aquellos cuya ejecución se realiza a través de llamadas desde una tabla asociada al trigger. Y los de secuencia también son llamados statement triggers, son aquellos que se ejecutan solo una vez, independientemente de la cantidad de veces que se cumplan las condiciones para su ejecución. Esto es muy importante, ya que algunos triggers están destinados a solo tener un ciclo de vida corto y ejecutarse solo una vez, mientras otros se ejecutan cada vez que se cumplen las condiciones. Y algunos aquí de sentencias, por ejemplo, los DML, que se activan automáticamente cuando se produce un evento insert, update o delete en una tabla. Los DDL se invocan automáticamente cuando ocurre un evento create, alter o drop. Y los logon triggers, que se activan cuando un usuario establece una conexión con la base de datos y se realiza un evento de inicio de sesión. Prácticamente es como iniciar la conexión a nuestra base de datos, ¿verdad? Y terminamos con la teoría del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, le quedó algo ahí que le hizo ruido y no entendió, o quiera que repasemos algún tema, me indica en este momento. Sin ninguna pena. Si no, pues pasaríamos para que entremos, empezar a ver un poco ya de lo que se va a trabajar, pues pudimos empezar a ver ya lo que es el ejemplo práctico. En este caso, pues podemos crear una base de datos sencilla. Vamos a ver qué podemos que por acá. Vamos a cerrar lo que tenemos por acá. Va. Creo que ya se logra ver. Aquí tengo yo MySQL Workbench. Vamos a, ya que ustedes vienen de base de datos 1, pues me comentaron que por ahí se usaba MySQL. Entonces, al menos para el proyecto 2, creo que se usaba MySQL. Entonces vamos a seguir trabajando con MySQL este primer ejemplo. Ya el ejemplo de la próxima clase ya sería con SQL Server, ¿verdad? Para entrar ya con temas de laboratorio. Ahora bien, aquí podemos crear una nueva conexión. En este caso le vamos a poner clase 0. Vamos a testear la conexión. En este caso va a ser de manera local, ¿verdad? Solo me confirman que se vea todo bien. Sí, se ve. Gracias. Vamos a acceder aquí a la conexión local. En este caso, aquí no hemos creado una base de datos, podemos crear una. Es un poquito más grande la letra. Ahí está, para que puedan ver. Y aquí podemos crear diferentes tipos
de cosas, ¿verdad? Triggers, tablas. En este caso podemos crear una base de datos, ¿verdad? No sé, la podemos crear en base a, por ejemplo, create database. Siempre me gusta poner esta condición que van a ver ahorita, que es la, si no existe, ¿verdad? Porque lo va a hacer solamente si no existe. Eso más que todo es cuando ustedes trabajan, no sé si han trabajado con migraciones en base de datos, prácticamente se van, por medio de scripts independientes, se va actualizando una base de datos. Eso es muy importante, ya que, por ejemplo, si alguien ya creó esta función o base de datos, si alguien más la va a crear, pues no se crea porque está con esta condición, ¿verdad? Así no se va a crear, en caso, se va a crear solamente si no existe, ¿verdad? En este caso le podemos poner, por ejemplo, restaurantes, ¿verdad? Restaurantes. Una cadena de restaurantes. Vamos a ejecutarlo, ¿no? Se ejecutó. Entonces aquí vamos a hacer el típico use para ya lo usamos y prácticamente ahora vamos a con las creaciones de tablas. En este caso vamos a crear un par de tablas por aquí. Como va a ser una cadena de restaurantes, pues creo que lo importante sería tener la tabla restaurantes, ¿verdad? Entonces, para crear una tabla, pues prácticamente la sintaxis en MySQL es lo siguiente. Y esto que no se les olvide MySQL porque en la práctica 2 volvemos a MySQL. Entonces prácticamente con esto es para que no pierdan o no dejen de recordar estos temas, ¿verdad? Vamos a crear la tabla de restaurante. En este caso, ¿qué va a tener? Por ejemplo, el restaurante ID. Quiero que sea un varchar. Un código 1 de string, ¿verdad? Y quiero que sea mi primary key. Por ejemplo, puedo tener restaurant staff. Y quiero que sea un staff. Prácticamente, por ejemplo, que el restaurante llamado Base 2 tenga un personal, en este caso de 20 alumnos, por ejemplo. Quiero llevar el control de mi personal, la cantidad, ¿verdad? Entonces puedo poner que sea un int. Ya si es un restaurante muy grande o si se va a tomar en cuenta todas las cadenas, puede ser un big int, ¿verdad? Por este caso creo que solo con un int estaría muy bien. También podemos tener si el restaurante tiene parqueo o no. Parking. Vamos a usar un smallint. El smallint simula un booleano aquí en MySQL, ¿verdad? Porque podemos validar como es un smallint, solo es de un bit, entonces prácticamente podemos decir si es 1 o 0 y ya verificar si es true o false, ¿verdad? Que hace referencia a eso. Entonces en este caso quiero que no sea nulo, ¿verdad? ¿Qué más podemos poner? El nombre, ¿verdad? Restaurant name con varchar. Sí. Que sea no nulo. Bueno. Pues prácticamente aquí tenemos nuestra tabla. ¿Qué más podemos, qué otra tabla podemos crear? Podemos crear como un restaurante, tiene diferentes cargos, ¿verdad? Empleados, puede ser repartidores, cocineros. Entonces podemos crear diferentes tipos de trabajo. Entonces queremos una tabla llamada job, aquí arribita. Job table. Prácticamente podemos copiar esto para no perder tiempo. Y solo cambiar los job ID. ¿Qué más puede tener un trabajo? Creo que solo el nombre y job name. Y borramos esto. Aquí el job ID. Primero aquí, en este caso, no, que no sea un varchar, ¿verdad? Sino que sea un autoincremental. Para que no nos preocupemos por eso. Autoincrement. Es en MySQL. Solo que sí tiene que ser un int, ¿verdad? Int, primero aquí, autoincrement, job name y job salary. Para ver el tipo de trabajo, ¿verdad? Cuánto gana los diferentes trabajadores.
En este caso, por ejemplo, puede ser un decimal, porque puede entrar en decimales. No, no. Bueno, creo que ahí está la tabla de job. ¿Qué más podemos tener? Bueno, ahora que tenemos la tabla job y la tabla restaurant, podemos crear algún procedimiento para crear algún tipo de restaurante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se crea un procedimiento? Va. Lo primero, como lo vimos, vamos a ver. Insert new restaurant procedure. Va. En SQL a veces, MySQL a veces da problema, entonces yo siempre uso un delimitador. Delimiter. Va. Entonces prácticamente aquí podemos empezar. ¿Cómo se crea un procedimiento? Pues según vemos en la sintaxis es que un create procedure. Y aquí no cambia en relación a SQL Server, es lo mismo, ¿verdad? Solo cambia en la sintaxis de los parámetros y todo así. Entonces, por ejemplo, podemos darle new restaurant. Y aquí empieza lo importante. ¿Qué parámetros recibe? Parámetro vamos a dejarlo con una P. ¿Por qué una P? Porque indicar que va a ser el parámetro, ¿verdad? En este caso, el ID va a recibir un ID. Restaurant. Vamos a copiar todo esto. Va. Restaurant ID, solo aquí con una P para indicar que va a ser el parámetro, ¿verdad? En este caso, de igual manera va a ser un varchar 100, ¿verdad? Que va a añadir el parámetro. Aquí podemos indicar que va a ser, que hemos recibido un parámetro, en un restaurante, un name, perdón, name. Name. En este caso también un varchar 100, me parece bien. Y aquí en la definición de la tabla dejamos como varchar 100. Y aquí tengo que cargar. Y aquí cerramos. ¿Qué más? Staff. Staff. Que va a ser int. Y el parking, ¿verdad? Si tiene parqueo o no. Small int. Y ahí está. ¿Qué pasa ahora? Aquí ya definimos los parámetros, pero solamente, o sea, no hace nada de momento. ¿Qué falta? Indicarle que inicie, ¿verdad? Con un begin. ¿Cómo va a iniciar? Pues podemos declarar una variable. ¿Para qué va a servir esta variable? Prácticamente puede servir para verificar que ningún restaurante ya tenga el mismo ID, ¿verdad? Entonces podemos declarar, por ejemplo, un restaurant count. Esto nos va a servir para llevar el conteo de los restaurantes que ya tengan ese mismo ID, ¿verdad? En este caso, ya podemos iniciar con nuestras condiciones, ¿verdad? Pero lo que quiero verificar para ingresar a un restaurante es que no tenga otro restaurante con el mismo ID. Entonces vamos a iniciar con un if restaurant ID, o sea, el parámetro que viene. ¿Qué quiero verificar con esto? Aunque hay algo muy importante aquí. Antes del ID, quiero verificar algo más importante, que es el staff. ¿Por qué el staff? Porque, por ejemplo, puede venir alguien que me diga, mira, viene un staff menos 10, entonces no puedo tener un personal menos 10, ¿va? Entonces creo que vamos a verificar primero el staff. Staff va a ser menor a 0. Menor o igual a 0. ¿Por qué no quiero que, no tiene lógica tener un restaurante que tenga 0 personal, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esto. Aquí ponemos un den, ¿verdad? Den, hacemos una tabulación, signal state. Eso es para indicar un mensaje de error, ¿verdad? 4500 puede ser. 45000. Set.
Y aquí podemos, por ejemplo, poner restaurant, staff, must be city. Vale. Indicamos aquí el usuario, que prácticamente el staff debe ser positivo, ¿verdad? No se permiten staff que sean negativos. En este caso, si por ejemplo no se cumpliera, pues prácticamente entraría este if y saliera ese mensaje y no ejecutaría lo demás que viene por delante, ¿verdad? Entonces, ya que se cumplió el if, ahora vamos a ver si no se cumple y entra al else. Si entra el else, que quiero verificar. Si entra else, quiere decir que sí viene como yo lo espero, mayor o igual a 0, ¿verdad? Si viene como yo lo espero, ¿qué quiero que haga? Ahora sí, verifícame que no exista un nuevo ID, ¿verdad? El ID del restaurante. ¿Y cómo hacemos eso? Pues prácticamente podemos hacer un select count, ¿verdad? Select count. ¿Y para qué lo vamos a meter? En la variable que yo declaré aquí arriba. Por eso declaré una variable, ¿verdad? Que podemos declarar variables para usarlas a nuestra conveniencia. En este caso yo la creé aquí para luego usarla. Vamos a decir que el conteo resultante lo vamos a meter en esta variable. Entonces aquí, por ejemplo, from restaurant. Y aquí podemos agregar la condición, ¿verdad? Where restaurant ID es igual al que viene en parámetro, ¿verdad? Where restaurant ID. En este caso, ya este valor guarda el contador. ¿Y qué hacemos ahora? Verificamos, ¿verdad? Otro if. Podemos incluso copiar esto. Solo que contra condición, ¿verdad? Adentro de este else, otro if. If restaurant count es, en este caso, tiene que ser, para que no se cumpla, es mayor a 0, ¿verdad? Porque si es mayor a 0, quiere decir que ya existe. Esto es mayor a 0. ID must be unique. Debería ser único, ¿verdad? Creo que aquí no se ve bien. Voy a hacer un poquito más pequeño para que se logre ver todo. Ahí está. En este caso, este if también puede tener un else. O sea, si no existe ese ID, prácticamente ya podemos crear. Entonces aquí puedes poner un comentario, ¿verdad? Inserts. Entonces en este caso, ya podemos hacer el insert into restaurant ID es restaurant name staff. Solo que sin app, ya que estos son los valores de la tabla como tal. Parking. En este caso, los valores que vamos a agregar van a ser los siguientes: values. Y ahora sí, todos estos, ¿verdad? En este caso se cumplieron todas nuestras condiciones. Name. No. De momento, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno, que vamos copiando y pegando esto de acá. ¿Qué nos falta por acá? Porque eso tiene un error. Es que falta el punto y coma. Y aquí también falta terminar el end if. Y hay otro end if arriba, ¿verdad? End if también. Y también hay que acabar, como aquí tenemos un begin, para iniciar el procedimiento también tienes que tener un end, ¿verdad? Para indicar que termine. End. Prácticamente... bueno, en este caso sí tiene un error, vamos a ver por qué. Pero de momento vamos a verificar que esté bien. Es más bien los 4. Muy bien. If
Ajá. Aquí falta el punto y coma. Aquí también. Este ya no tiene error. Ahora sí. Aquí es al revés, es como aquí. Ahí está, perdón. Errores de novato. Va, ahí estamos. Entonces prácticamente ya seríamos nuestro primer procedimiento. ¿Qué más quiero yo? Quiero crear un trigger. ¿Por qué un trigger? Para que cada vez que se cree algo, tenga un disparador ahí que me lo cree, ¿verdad? Create trigger restaurant trigger after insert. Puede ser después de un insert, ¿verdad? On, y le indicamos la tabla que se de restaurant for each row. Aquí podemos hacer algo. Podríamos tener una tablita, ¿verdad? Que sea la tabla llamada bitácora. Y aquí, por ejemplo, insert into, por ejemplo, logs, por ejemplo, para así decirlo, ¿verdad? Logs. Y aquí indicarle el ID del log, qué pasó, qué usuario fue. Así es como se crea un trigger. En este caso, y así terminaría de crearse el trigger, ¿verdad? En este caso no tenemos una tabla trigger, pero prácticamente aquí les dejé la sintaxis de cómo crear un trigger. En este caso, si lo necesitáramos, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo llamamos a un procedimiento? Prácticamente con un call. Call. ¿Cómo se llama el procedimiento? New restaurant. Con new restaurant, prácticamente el ID, por ejemplo, pongámosle R01, por ejemplo. El nombre, restaurante bases 2. ¿Qué más recibe? El staff. Primero vamos a verificar un -3, ¿verdad? ¿Y tiene parqueo? Sí. O sea, un 1. Solo antes ya creé la tabla, creo que sí. Vamos a ver aquí. Sí. No creo la tabla. Ahí está, ya la creé. Y ahora vamos a verificar. A crear nuestro procedimiento. Lo creo sin problemas. Y ahora ejecutamos esto. Y aquí está. Me tiene un error. Error code dice restaurant staff must be positive integer. ¿Por qué? Este error se lo dejé yo. ¿Por qué no cumple que mi staff sea un entero positivo? Es un entero negativo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora sí lo dejo. Restaurant ID. Dejé mal acá. Restaurant ID. Creo que aquí está. Vamos a eliminar el procedimiento otra vez. Vamos a verificar que no pasó bien. Draw procedure new restaurant. La verificamos. La tabla restaurant ID no se encuentra. Va. Les copié mal alguna condición aquí. Restaurant. Ahí está, creo que ya. Ahora vamos a verificar. Veamos otra vez el procedimiento. Y llamamos, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí lo creó. Hagamos un select. Select all from
Restaurante. Había escrito mal restaurante tal vez, entonces eso fue. Hacemos un select. Ahí, perdón, es aquí. Y aquí está. R1, bases 2, restaurant, staff 3 y restaurant parking 1. Va. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo lo dejo igual, pero este restaurante se va a llamar bases 3, ¿va? Me debería dar error porque el nombre del restaurante ya existe. Y efectivamente, es que no creo el procedimiento. Es que lo borré otra vez. Sí, ya está. Vamos a crear otra vez. Se borró por error. Está. Ahora sí, otra vez. Call. Y aquí está. Restaurant ID must be unique. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente se cumplió la validación de que mi ID fuera único. ¿Ah? Entonces ahora si yo le cambio el ID, por ejemplo, a R02. Vamos a buscar aquí en mis restaurantes. Y prácticamente ya se creó. En este momento prácticamente ya definimos aquí nuestro procedimiento almacenado y prácticamente con esto podríamos definir lo siguiente. En este caso, vamos a entrar acá. Ahorita les comparto nuevamente, solo tengo que encender la cámara. Creo que se ve nuevamente, ¿verdad? Vamos a hacer más grande esto. Pero prácticamente esto es lo que tienen que hacer ustedes en la práctica 1. Literalmente es esto, puras validaciones, pero ¿qué va a cambiar? Solamente prácticamente lo que se le agrega es lo de las transacciones, ¿verdad? El commit, el rollback, y cómo se van a hacer. Prácticamente lo vamos a ver en la próxima clase, cómo añadirle a un procedimiento almacenado una transacción. Y hay distintos tipos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, en este caso, vamos al procedimiento. Si aquí, por ejemplo, pasaba este error, ¿qué tiene que pasar acá? Un rollback, ¿verdad? Aquí vamos a dejar comentado. Vamos a dejar comentado una vez. Aquí debería ir un rollback. Y aquí abajo también, ¿verdad? Porque aquí es la condición. Si no es único, pues otro rollback. ¿Y qué hace un rollback? Prácticamente lo que hace es, bueno, verificamos, no se cumple lo que queremos, prácticamente desechar todo lo que trae la transacción. Si no se cumple alguna condición, deseche todo. ¿Y por qué pasa esto? Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si solo diéramos este error? Y, por ejemplo, acá, digamos, pero aquí arriba había otro insert, por así decirlo. Ese insert se queda. ¿Por qué? Porque no hubo un rollback. Entonces, ese insert se quedó. No hay un rollback, ¿verdad? Pero, al agregar un rollback, quiere decir que todo lo que esté arriba o abajo, no importa, ya no se va a hacer. Prácticamente mata la transacción y le dice, por aquí ya no pasas. Ahora bien, ¿qué pasa con un commit? El commit, aquí, después del insert, prácticamente, aquí debería ir un commit. ¿Por qué? Porque prácticamente aquí ya se cumplieron todas las condiciones, ¿verdad? Y prácticamente cuando se cumplen todas las condiciones, esto hace que prácticamente nuestra transacción sea exitosa y que podamos decir, bueno, se hizo correctamente. Entonces, el commit. El commit es como un persist, como que va a persistir la información. El commit es como confirmar que algo pasó. Y ustedes se podían preguntar algún ejemplo de lo que pase en el mundo laboral, por así decirlo. Imagínense que están trabajando en una aplicación de compras en línea, por así decirlo, va. Y que haya en una transacción, ustedes hagan la compra, pero que tenga dos instrucciones. Primero, debitar. Segundo, verificar la compra, va. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si el banco nos debita? ¿Va? Ah, bueno, me debitaron, pero la transacción, no hay una transacción, por así decirlo, y se cae en la parte que nos tienen que enviar la compra. ¿Qué pasó ahí? Nos debitaron, pero no dieron la compra, no hubo un rollback.
si hubiera habido un rollback ahí, lo que hubiera pasado es que nos hubieran cargado otra vez nuestro efectivo, ¿verdad? Prácticamente eso se hace en las plataformas hoy en día, los rollbacks, ¿verdad? Por cualquier información. Incluso en la facultad, por ejemplo, ustedes se van a inscribir a sus cursos y, por ejemplo, se inscribieron a tales cursos, pero no cargó toda la información de la asignación. ¿Qué pasa ahí? Me perjudica porque yo me estaba confiado que me asigné a todos y realmente no fue así. En ese caso, es mejor un rollback para evitar esa pérdida de información, esa inconsistencia de datos, y prácticamente con eso se resolvería esa parte de la inconformidad de datos. No sé si de momento, creo que hay dudas en chat. Sí se ve. No sé si alguien tiene alguna duda, compañeros. Si no, les muestro rápidamente. Este código se lo voy a subir a GitHub, todo lo que veamos. Voy a crear un repositorio y se lo voy a compartir para que vayan entendiendo lo que veamos bien. Y por cierto, les voy a enseñar Weddy cómo quedó para que si alguien no ha visto, pues ahí ya está todo creado. Entonces, no sé si tienen una duda con el ejemplo o con la clase, no sé si les quedó claro. Si quieren repetir algo, no sé. Si no, pues pasaríamos a ver Weddy. Todo bien de momento, gracias. Pues el curso se divide, aquí ya está en información general el programa de laboratorio. Justo lo subí ayer por la noche, entonces ya lo pueden encontrar ahí. Aquí en recursos está lo del formulario del DTT. Si alguien no lo ha llenado o mira o revisen mejor si están en el DTT, ¿verdad? Si están, pues no hay ningún problema, pero si no están, mándenme sus datos aquí por el foro. Ayer un compañero me escribió ahí por el foro que no estaba agregado y ya lo agregué, pero de lo contrario, pues todo bien. Ahora, aquí en presentaciones les voy a subir las que veamos, por ejemplo, la clase del día de hoy, se las voy a subir. Aquí en tareas ya están creados los 3 espacios, como les mencionaba. Prácticamente aquí lo que dice tarea 1, prácticamente abre después de la clase y cierra el 28 de enero. Prácticamente aquí les voy a subir el enunciado y ya ustedes se entregan, ¿verdad? Y así para cada tarea. Es la misma forma con las hojas de trabajo, ¿verdad? Prácticamente aquí están los espacios creados y ustedes solo van cargando conforme las fechas. Aquí los exámenes es donde vamos a tener los exámenes cortos. Los exámenes cortos de igual forma se encuentran aquí en el programa de laboratorio las fechas. Creo que es uno por mes, uno en febrero, otro en marzo y otro en abril. Así que hay tiempo para que lo vayan a ir repasando. Igual los cortos no van a venir difíciles, van a venir de lo que veamos aquí en clase. Va a ser algo accesible. Y ahora para las prácticas de igual forma se entregan en esos apartados. Y aquí en la parte de foros, pues donde pueden plantear sus dudas. Cada semana iré creando un nuevo foro para que ustedes vayan ahí planteando sus dudas o aportes. Y aquí no hay apartado de proyectos, si se preguntarán por qué, es porque el ingeniero los define en la magistral. Entonces, creo que todos los entregables serán en UEDI de la clase magistral. Y como les mencionaba, también serán grupos, creo yo, que dijo el ingeniero lo de la magistral. Entonces, pueden usar los mismos grupos de laboratorio, pero la magistral así no andan cambiando y andan verificando qué cosa. No sé si de momento alguien tiene alguna duda con lo que hay aquí en UEDI. Todo claro, Aux. Gracias, compañera. Entonces, otro punto que les quería comentar es, todavía tengo tiempo de cambiar las fechas de los cortos. No sé si les parece bien. Vamos a mostrarles aquí los cortos. Disculpa, no escuché qué dijiste de las tareas y también son en grupo o solo las prácticas. Va. Las prácticas sí son en grupo fijo. Ahora las tareas, lo que les mencioné es, por ejemplo, la tarea 1, que era de tener una instancia de SQL Server. Podían hacer todos la misma tarea, o sea, el grupo completo hacer la misma tarea, pero todos deberían entregar. O sea, entregan el mismo documento, pero todos deben entregar. Para esa tarea 1, ¿verdad? Así que si tenés un grupo de 3 o 2, que entregan todos la misma tarea, pero sí tienen que entregar todos. Ahora para las próximas tareas, pues vamos a ir viendo según sea el caso, si tiene que hacerlo de grupo, así como en esta, pues se deja así. Si no, vamos cambiando, pero sería de ir viendo en cada modalidad. Para esta primera sí se dejaría así. Recuerden que en las instrucciones dice de una captura de un select de una tabla de la base de datos. Entonces, en este caso, en vez de que salga solo un nombre, debería salir el nombre de los integrantes de todo el grupo, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta.
Ahora les voy a presentar otra vez el programa de laboratorio para definir bien las fechas de los cortos. Vamos a ver, aquí está. Los cortos, aquí están. Entonces, los cortos están definidos para que sean, como mencionaba, uno por mes. Entonces, prácticamente están destinados para que sean días miércoles. Lo dejaré yo por la noche, digamos, lo dejo habilitado de 8 de la noche a 11 de la noche, por así decirlo. Tienen como unas 3 horas para hacerlo. Obviamente, 3 horas para iniciarlo, ¿verdad? Pero el tiempo será de unos 15 minutos, por así decirlo, cada corto. No sé si les parece bien ese horario, que sea miércoles por la noche. No sé si a alguien le queda mal ese horario, no sé. Pensaba dejar los sábados o domingos, o al menos la mayoría sale sábados o domingos, ¿verdad? Entonces no pienso arruinar planes de nadie, entonces mejor que queden así miércoles, así queda todo más tranquilo. Igual cualquier cambio que sufra el calendario, pues yo se los haría saber, pero de momento eso sería fijo. Solo esos que les dije que el ingeniero podía cambiar las fechas, ¿verdad? Ahora las puntuaciones sí se quedan como están: 6 puntos de tareas, 6 de hoja de trabajo, 9 de cortos y 27 de prácticas. Así que si no hay alguna otra duda, compañeros, llegaríamos al final de este laboratorio. No sé si alguien tiene alguna duda o sugerencia o algo que comentar. Si no hay dudas, pues llegaríamos al final del laboratorio, compañeros. Yo cualquier cosa que me notifique el ingeniero acerca de la clase del día sábado, yo les comento. Así que estaremos en contacto ahí. Cualquier cosa, siempre revisen el DTT, porque el semestre pasado me pasó con un alumno que no llenó el formulario y nunca lo contacté. Y luego tuvimos unos problemas ahí para cargar sus notas, pero por eso les digo, mejor hagámoslo con tiempo y así nos evitamos cualquier tipo de inconveniente. Pero si no hay dudas, pues ahí estamos, compañeros. Que pasen feliz día y feliz resto de semana. Nos vemos la próxima semana. Ah, no, la próxima semana es feriado, entonces sería dentro de 15 días. Va. Sí, feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, Ox. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Entonces, feliz tarde. Grabación.